María Luisa Tarrés fue una socióloga feminista chilena que se especializó en movimientos sociales, acción colectiva, estudios de género y métodos cualitativos para la investigación. Hija de Ignacio Tarrés, ingeniero y empresario, y de María Luisa Barranza, maestra y directora escolar, nació en Santiago y fue la mayor de 3 hermanas. Su inclinación hacia las ciencias sociales surgió en el Liceo de Santiago, donde decidió estudiar la naciente carrera de Sociología en la Universidad de Chile en 1962. En sus años de estudiante se destacó como asistente de investigación y encontró su vocación académica bajo la guía de maestros como Alain Touraine y Fernando Enrique Cardoso. En 1967 se casó con el sociólogo Francisco Zapata, con quien tuvo 2 hijas y 4 nietos, todos mexicanos con nacionalidad chilena. Realizó estudios doctorales en París con una beca del gobierno francés y desarrolló su tesis sobre el Servicio Nacional de Salud de Chile bajo la dirección de Michel Crozier. En 1970 regresó a Chile, donde trabajó en la mina de Chuquicamata, promoviendo reformas laborales y de género. Tras el golpe de Estado de 1973, emigró a México, donde desarrolló proyectos en vivienda social y desarrollo rural, y se integró al Colegio de México. Desde 1985, como profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos, se especializó en temas de género y ciudadanía, siendo colaboradora comprometida del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, desde que fuera Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Su legado académico y docente impactó generaciones de sociólogas y sociólogos comprometidos en América Latina. Las ideas y valores que la sociedad adjudica a la mujer dificultan verla en su heterogeneidad y en su experiencia cotidiana. Y ahí es cuando entro yo al Colegio de México por los 80, 85 creo que entré, ¿no? Y entonces entramos con 3 proyectos distintos y querían que yo trabajara sobre los pobres, porque la pobreza arrasaba. Yo le dije, no, yo con los pobres no puedo, porque México es un gran productor de investigación sobre los pobres. Entonces me tengo que inventar, leer toda la bibliografía para aprender a contribuir con algo. Y entonces sucede que inventé otro proyecto. Dije, yo voy a estudiar las clases medias, y es porque las clases medias estaban movilizándose contra el gobierno del PRI, ¿no? Y entonces yo empecé a sentir que había un clima político de discurso y de movilización muy similar al que hubo en Chile contra Allende. Entonces yo decía, ¿cómo estudio las clases medias? Bueno, me leí toda la bibliografía de la clase media. Mi proyecto fue aceptado en CONACYT muy bien, ¿no? Y luego de eso me tuve que echar toda la bibliografía sobre clases medias que había en México, pero era menos que la de los pobres, ¿no? Y la clase media estaba creciendo. Entonces hice un proyecto. Al principio quería estudiar qué el sector público, qué el sector privado. Después dije, no, voy a estudiar una comunidad urbana donde hay sector público y privado. Después descubrí eso, que no tenía sentido, ¿no? Hay profesionales y trabajadores no manuales, ¿no? Comerciantes, etcétera. Y elegí ciudad satélite. Y ese fue mi contribución a ¿cómo se llama? A la participación política y a los problemas de la oposición y de los conflictos políticos que hubo en México en estos años, y que derivó después pues en el pluralismo partidario, ¿no? Entonces yo estudié ahí. Uno de los grandes aportes del feminismo es haber demostrado con pertinencia el carácter histórico, parcial, cambiante y múltiple del conocimiento
y haber puesto en duda paradigmas que pregonaban la objetividad y la neutralidad, o que el saber es ajeno a los actores y a las relaciones sociales. Me di cuenta que la mujer era muy importante. Yo no era ni feminista en esa época, aunque yo fui feminista desde chica, ¿no? Desde los 13 años. Y empecé a estudiar el papel de las mujeres de clase media en las movilizaciones políticas, que fue, en el caso de Satélite, enorme. Entonces ahí esa encuesta. Esta mirada que demuestra cómo las diferencias sexuales se transforman vía la cultura en desigualdades que especifican lo que es legítimo para cada grupo o categoría social, tiene además el valor de señalar que también el conocimiento está marcado por esas construcciones culturales hegemónicas sobre los sexos. Yo nunca pensé en viajar, pero viajé por muchas partes, ¿no? En Europa, en Asia, en Rusia, en Estados Unidos, mucho. Porque luego me dediqué, con ese estudio de los campos de acción de las mujeres, me dediqué a estudiar organizaciones de mujeres ya feministas, ¿no? Y hice una investigación en todo el país donde comparábamos. Sergio Aguayo estaba en esa investigación, derechos humanos, las ONG, ¿no? De derechos humanos, las ecologistas, donde estaba Toledo, el que se acaba de salir del ministerio, ese ecologista mexicano maravilloso, y yo, ¿no? Entonces, no me creían que había discriminación en las ONG, y yo les demostré que las ONG de hombres no tenían ninguna directora o presidenta de ONG que fuera mujer. Yo puse una pregunta chiquita, y me decían, no, si somos muy tolerantes, nosotros somos muy democráticos. No había ni una. La institucionalización de la perspectiva de género no solo apunta a cambiar pautas establecidas de comportamiento en la vida cotidiana del orden estatal que regula las actividades de una sociedad por medio de jerarquías legales, burocráticas y administrativas, sino también el universo simbólico en que se asienta. Hice clases en el PIEM al principio, me fui a Chile. Aunque la construcción simbólico-cultural de las relaciones de género adquiere distintas expresiones a lo largo de la historia, el valor de la teoría radica en ofrecer herramientas para comprender cómo funciona el poder entre los sexos y, a la vez, la posibilidad de transformar estas relaciones, ya que se trata de una construcción humana. Una de las frases que más me persiguieron en mi juventud o mi madurez como investigadora, que es: las niñas buenas van al cielo, las otras a todas partes.